arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy me acompaña Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bueno, Yami, nos vas a hablar de estafas que se vienen registrando con los registros de conducir. Así es, el ciberdelito llegó a las licencias. Bueno, ojo con este tema, a tener cuidado. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Meli, nos vas a contar qué sucedió con las reservas del Banco Central y con los depósitos en dólares en esta semana en la que el gobierno logró bajar el dólar libre. Sí, pero bueno, eso tiene un costo, así que vamos a ver qué pasó. En instantes, un tema realmente importante y en forma remota contamos con la presencia de Gustavo Nefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales de cara a lo que puede suceder en estos próximos días con elecciones presidenciales en Estados Unidos la semana que viene. Así es, Alejandro, muchas gracias. Los mercados bastante convulsionados, en parte por la próxima elección en Estados Unidos, del cual el mercado teme de que no haya un claro ganador y de ahí el nerviosismo de los mercados, además de otros temas como el rebrote del COVID en Estados Unidos y sobre todo en Europa, que obliga a mayores confinamientos, mayores restricciones y por ende una desaceleración en la tasa de recuperación económica que se esperaba para Europa. Muy bien, vamos a hablar de estos temas en minutos y en el último bloque vamos a conversar con el economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, y como decíamos hace unos instantes, tras acercarse a los 200 pesos la semana pasada, el viernes pasado, el gobierno logró que el dólar libre bajara en estos últimos días y hoy cerró en torno a 170 pesos en el mercado informal y 150 pesos en el mercado bursátil financiero. Gustavo, se distendió un poco el mercado en estos últimos días. Sí, se distendió bastante. Acordémonos que en septiembre las medidas aplicadas, como las bajas retenciones en forma temporal, no sirvieron. El mercado pasó por encima todas estas señales y para contener el dólar, en octubre se tuvo que redoblar la apuesta. Es así como el dólar contado con liquidación, que es el dólar implícito en la bolsa, bajó un 17% del máximo al mínimo. Estamos hablando de un viaje de 181 a 151 actuales. Bueno, se dieron muchas medidas, como la mayor facilidad para acceder a ese dólar contado con liquidación, bajando presiones para el MULC por un lado y al informal por el otro, mayores controles a agentes, volvieron los controles a los agentes, venta de bonos en dólares contra pesos, algo que había anticipado ya el Banco Central cuando canjeó sus tenencias y lo efectivizó en las últimas semanas. Y a su vez, la emisión de 2 series de bonos Dollar Link, la última esta semana, a una emisión al 2022, muy exitosas y que ya están operando con una paridad de 5 puntos debajo de la devaluación, es decir, con una TIR neta en pesos negativa. Muy bien, un arsenal importante del gobierno para lograr bajar el dólar en el mercado libre, pero sin embargo, las reservas del Banco Central y los depósitos en dólares continuaron cayendo en los últimos días, ¿no, Meli? Así es, pese a las mayores restricciones y, bueno, como contaba Gustavo, los controles que está viendo, bueno, las cotizaciones paralelas reaccionaron positivamente, pero en el mercado oficial el Banco Central sigue vendiendo dólares a razón de entre 30 y 40 millones diarios. Algunos días compra, pero no llega a compensar lo que está vendiendo. El dato de la semana me parece que es que las reservas perforaron finalmente los 40.000 millones de dólares. Desde el Banco Central lo atribuyeron a que dentro de las reservas hay algunos activos que se evalúan a valor de mercado y que con los mercados muy volátiles había tenido impacto. Pero bueno, la realidad es que sabemos que tanto se van reservas por las ventas como por los depósitos en dólares. En concreto, en lo que fue este mes, las reservas cayeron más de 1.500 millones de dólares. La mayor parte de eso, unos 900 millones, fue por ventas, mientras que 300 millones aproximadamente fueron por baja de encajes.
que está directamente relacionada con los depósitos. ¿Por qué? Porque por cada dólar que está depositado en los bancos hay un pedacito de ese dólar que está depositado en el Banco Central a modo de encaje. En los depósitos privados se fueron en octubre 1.340 millones, a razón de 75 millones diarios. Si bien no fueron los máximos que hemos visto en los últimos meses, sí es preocupante la dinámica porque el goteo continúa. Sí, un tema realmente importante en la medida en que las reservas del Banco Central continúen cayendo, la situación continuará siendo precaria. Si las reservas disponibles se agotan, no se va a poder evitar una suba del dólar oficial y la inflación, una suba importante. Pero ahora vamos a cambiar de tema porque días atrás la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que recibió denuncias relacionadas con estafas que tienen que ver, ¿no?, con la emisión de registros de conducir. Sí, trampa online y a ver, las licencias truchas no son de ayer, pero sí una modalidad que detecta la Agencia Nacional y que está denunciando penalmente a medida que le van llegando denuncias o que ellos mismos detectan. ¿En qué consiste? En que a través de un WhatsApp o de las redes sociales a uno le dicen que puede tener un registro de conducir en 48 horas, ¿sí? Que hay que transferir dinero a una cuenta, mandar los datos vía WhatsApp, por ejemplo, y que allí entonces le va a llegar por correo a su domicilio. En algunos casos llega, te cuento. El tema es que, bueno, esa no es la forma a través de la cual se obtiene una licencia legal de conducir en la Argentina. Por ejemplo, si uno tuviera que ver si es legal o ilegal la licencia, sabe que tiene un código QR, donde allí está la información del conductor, sumado al tipo del plástico. Y bueno, las cosas se hacen de una manera desde ya. Lo que se advierte es que esto no es legal en absoluto y que la licencia desde ya no tiene validez alguna. ¿Sí? Claro. Uno no puede circular y manejar un vehículo con ese tipo de, ¿cómo decirlo? Plástico. Sí, que no es justamente un documento. Así que bueno, incluso avisar que todo esto de la pandemia, que entre que las renovaciones se extendieron, que todavía no se daba otorgamiento, bueno, esa situación está cambiando y mucho. De hecho, en los últimos días incluso se agregaron turnos, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, para poder tramitar los que tenían el trámite pendiente de otorgamiento, los que la van a tramitar por primera vez, y todo eso a través de la página del gobierno de la ciudad. En el caso de la ciudad o de cada jurisdicción a la que usted pertenezca, hay un centro emisor de licencias, sí, correspondiente a cada domicilio. Así que esa es la información. Por favor, no creer que esa puede ser una manera de obtener una licencia de conducir en este país. Bueno, cerramos con esta información, este primer bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, para transmitirnos cualquier inquietud en este momento tan complejo que estamos atravesando. Las vías de contacto las encontrás ahí en la pantalla. Nos vamos a un corte, en instantes regresamos con mucha más información. Bueno, arrancamos este segundo bloque y el directorio del Banco Central aprobó ayer este nuevo programa de transferencia 3.0 con el que se busca impulsar los pagos digitales y promover la inclusión financiera. ¿Cuáles son los principales puntos de este proyecto, de esta iniciativa, Meli? Bueno, Ale, es un megaproyecto que tiene una clave, me parece fundamental, que es la interoperabilidad. Fundamentalmente para lo que son los pagos con QR, pero que son los más novedosos, ¿no? Pero que también va a servir, por ejemplo, para pagos con tarjeta de débito, que finalmente es como se hace el pago con QR muchas veces. Uno escanea el QR y paga a través de su tarjeta de débito, pero ese pago normalmente va a través de la red de las tarjetas. Claro. Bueno, ahora ese pago va a ir directamente en una nueva red donde van a estar todos los jugadores interconectados y se va a efectuar una transferencia directa en el momento. Esto le trae muchos beneficios, sobre todo al comerciante, que normalmente tiene que esperar, por ejemplo, 48 horas hasta que le depositan el pago de lo que la persona compró con débito. Bueno, esto, por supuesto, como cualquier transferencia, va a ser inmediato. Ese es el punto más importante. Todos los jugadores del sistema se van a estar interconectando para esto. La primera fecha de la primera fase va a ser el 7 de diciembre. Ahí van a salir, aparentemente, algunas grandes cadenas
y también algunos comercios. Esto va a depender mucho de los adquirentes, pero la idea es que después de esa primera prueba piloto, donde se van a empezar a ajustar cosas, porque la idea es que uno va a tener cualquier aplicación bancaria o de una billetera electrónica y va a poder leer los QRs, por ejemplo, de cualquier otra. Claro. Entonces no hace falta tener un montón de aplicaciones o, según el negocio, la aplicación necesaria. Por supuesto, eso es normal que traiga algunas fricciones en los sistemas al principio, así que esta prueba piloto va a servir para ir ajustando esas cuestiones. En cuanto a lo que son comisiones, los comercios van a abonar el 0,8%, que es lo mismo que estarían abonando sobre la transacción con tarjeta de débito. Y en el caso de las MIPYMES van a tener los primeros 3 meses operaciones bonificadas hasta 50.000 pesos de facturación. Muy bien, perfecto. Y hoy se cerró una mala semana en el mercado accionario norteamericano en la previa a las elecciones presidenciales de la semana que viene y con renovados temores por la segunda ola de contagios de coronavirus que se está registrando en el hemisferio norte. ¿Es así, Gustavo? Sí, Alejandro, la verdad que se anticipó el Cyber Monday del lunes y posiblemente hoy estemos hablando de un Black Friday, un viernes realmente negro, donde ni siquiera hizo caso omiso el mercado a muchos de los resultados que han sido excelentes en muchos casos de las grandes compañías tecnológicas norteamericanas. Como bien decías, hay una preocupación importante que es el rebrote del COVID en Europa. Esto, la verdad que lleva a mayores confinamientos, mayores restricciones, mayor recorte en la tasa estimada del PBI. El PBI de Estados Unidos, de Europa, que venía estimándose una recuperación en la tasa de caída a menos 8,4. Recordemos que había estimaciones de más de 10 a 11 puntos de caída. Según el FMI, y para Estados Unidos un 4,2, que estaría cayendo la mitad de Estados Unidos. Bueno, Europa se está enfrascando, se está encerrando de nuevo en sí mismo y esto no es nada bueno para los mercados. Pero lo que más preocupa es en una temporada de resultados que venía destinada también a ser un poco mejor de lo esperado, ¿sí? Dentro de lo malo, respecto a un trimestre donde caen las ganancias, es un trimestre donde se han visto resultados mejores de los esperados. Vino, una aceleración de la caída que se evidenció, al igual que a comienzo de septiembre, a comienzo de este mes, con una caída explicada básicamente por el temor a que el 4 de la semana que viene no exista un claro ganador. Un claro ganador significa que Biden gane con una amplitud muy grande o que Trump pegue una sorpresa importante. Lo más probable es lo primero, pero también en el medio aumentaron las probabilidades de que haya un estiramiento de 2, 3, hasta 4 semanas, tal como pasó en 2016 o como cuando pasó en algún momento en Estados Unidos, con una elección que depende de los electores y depende de un voto que por correo alcanza el 40%. Así que hay que empezar a monitorear en las próximas semanas este tema y probablemente no tengamos una definición la semana que viene. De todas formas, Gustavo, la victoria de uno o de otro de los candidatos va a generar un impacto diferencial en el mercado. Bueno, hay que hablar de sectores. Por ejemplo, los republicanos típicamente favorecen al sector financiero y al sector de hidrocarburos, petróleo y gas. En este sentido, Trump ha cambiado bastante su discurso a favor de las energías renovables, pero bueno, los demócratas son los que han tenido la bandera de las energías renovables bien alto y donde podríamos ver más problemas para las empresas de salud, laboratorios donde habría más regulaciones en el caso de que Biden sea presidente. Pero todo lo que tiene que ver con infraestructura, materiales básicos, industriales, empresas industriales, ahí es donde podría el Partido Demócrata dar quizás un impulso a las cotizaciones. Así que esto depende también de quién sea ganador por sectores, no solo como el mercado como un todo, ¿no? ¿Y de cuál de los dos candidatos se espera una intervención estatal más fuerte para hacer justamente frente a los efectos de la pandemia, Gustavo? Bueno, tradicionalmente los demócratas son más proactivos y con medidas más heterodoxas, pero Trump ha demostrado ser muy pragmático. Es decir, durante el COVID ha aumentado el nivel de gasto a tal punto que la Reserva Federal tuvo que emitir tanta plata para asistir al Tesoro, elevando la cantidad de activos de 4 a 7,5 billones de dólares.
en la actualidad y va camino a 10 quizás para fin de año, y esos planes han catapultado el déficit fiscal esperado para este año, que va a ser récord en la historia. Creo que hay que remontar a comienzos de los años 80, donde la tasa de inflación era del 18%, como para tener una idea del déficit fiscal que va a tener Estados Unidos, en torno al 16% del PBI para este año. Notable, un nivel elevadísimo. Muy bien, con esta información entonces, con este análisis de Gustavo Bonefa, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Marx. Bueno, ya estamos aquí en este último bloque con la presencia en forma remota del economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, Daniel, gracias por atendernos una vez más. Y hablábamos en el primer bloque que tras acercarse a los 200 pesos el viernes pasado, el gobierno logró que el dólar libre bajara en estos últimos días en forma significativa, cerrando hoy en torno a los 170 pesos en el mercado informal y a los 150 pesos en el mercado financiero, el bursátil. ¿Crees, Daniel, que el gobierno le está encontrando la vuelta a la situación? Bueno, creo que la cotización previa a esta pico que mencionabas es una cotización extraordinariamente alta, comparable con momentos muy, muy adversos para Argentina. Yo no tengo la misma lectura para hoy, en el sentido que los momentos internacionales para Argentina no son tan adversos aún, teniendo en cuenta los efectos extraordinarios de la pandemia. Esto es, los precios de las materias primas agrícolas han subido, las tasas de interés en el mundo se han desplomado y hay mucho dinero para países emergentes. Entonces la cuestión era más propia y era entender que acá quizás había unas expectativas como demasiado pesimistas. Hoy me parece que están un poquito más tendiendo hacia la normalización, pero no están tranquilas, no hay que dejarse llevar tanto por el optimismo. Y en ese sentido yo creo que vendría muy bien mayores señales hacia una estabilización, hacia algo más coherente también, que haga pensar que la política monetaria, la política fiscal y cambiaria para adelante sean consistentes con bajar la tasa de inflación y además que sean consistentes con oportunidades para crecimiento de Argentina y no unas señales donde las cosas pueden ir para un lado o para el otro, y que habían estado generando un poco estas salidas desde Argentina de dinero y hasta de personas. Yo justo decía, ¿no, Daniel, en el primer bloque, que a pesar de la baja en el dólar en el mercado libre, las reservas continuaron cayendo en estos últimos días y mientras esto siga sucediendo, la situación continuará siendo precaria. No sé si coincidís con esta lectura. Sí, hay fragilidad, es lo que estamos hablando. Hay una pequeña calma no significa una calma para siempre y ciertamente se requiere estabilizar en términos mucho más generales, que debería haber reflejado en aumento de las reservas en algún momento. Si no, sí, la vulnerabilidad sigue siendo importante. Daniel, ¿y qué hace falta en términos de política? Vos hablas de confianza, de señales. ¿Se puede encarar esto con exactamente la misma formación en lo que respecta, por ejemplo, al gabinete? Estos días también se mencionó mucho la devaluación nuevamente. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que son varias cuestiones que uno tendrá que ir viendo y que se relacionan entre sí. Yo creo que las señales de cómo se va a disminuir el déficit fiscal a lo largo del tiempo, señales donde el Banco Central
bajará la emisión de pesos a lo largo del tiempo también. La posibilidad de acceder al crédito para el mismo sector público a plazos mayores y a condiciones que se pueda entender un poco más en línea con el resto del mundo. Y esto es tasas de interés sustancialmente inferiores a las que se notan hoy. Y yo creo que otro tema que no le estamos prestando suficiente atención es qué señales podemos dar para las inversiones, que acá se cree, pasemos a un ambiente donde dinero o las posibilidades de inversiones se encuentren oportunidades donde hay ganancias de productividad, hay mejoras para adelante que hagan movilizar la economía y también poner a funcionar ese dinero dentro de Argentina. Y eso yo creo que genera una especie de círculo virtuoso, llamémoslo así. Y es más dinero que ingrese en esos términos, menor presión sobre las reservas, menor presión sobre el tipo de cambio, disminución en la inflación y más que todo mayor actividad para el futuro, que implica también mayores ingresos de recaudación de impuestos. Daniel, hablabas hace instantes sobre la necesidad, ¿no?, de reducir la emisión de moneda para financiar el déficit fiscal y con ese propósito el gobierno hizo una importante colocación de deuda en los últimos días que despertó críticas entre algunos analistas. ¿Qué te pareció a vos esta colocación? Yo creo que es un elemento que compra tiempo. Por ahí me refería a el gobierno pudo conseguir dinero a un plazo un poco más extenso de lo que conseguía antes. Pero se está atando a unos costos que son superiores, yo creo, a lo que son los que reciben en otros países, y por eso quizás la controversia, cuáles son los verdaderos costos que está asumiendo el gobierno, dadas las cláusulas de indexación, etcétera. Pero me parece que la parte de ser es algo conveniente, estirarle el plazo y asegurar poder adquisitivo. La parte del dólar link y demás es aprovechar toda esta demanda en una situación cambiaria frágil, y por eso me parecía más natural seguir en ese curso, pero también tranquilizar el frente cambiario, porque si no, la ecuación costo-riesgo puede traer problemas más adelante. Pero yo creo que por lo menos alivió en el corto plazo, compró tiempo y ahora hay que usarlo para cerrar este otro frente. Daniel, durante gran parte del año nos estuvimos refiriendo a la cuestión de la pandemia y de la deuda, ¿sí?, como dos drivers o dos aspectos que impactaban muchísimo o en gran medida en lo que refiere a la economía de la Argentina. ¿Qué lugar tienen hoy esas dos cuestiones? Bueno, la pandemia sigue estando y sigue pegando, quizás no tan fuerte como fue durante el mes de abril, mayo de este año. Algún alivio hay, pero los efectos continúan. La deuda en parte está solucionada, una parte importante, otra parte sigue sujeta a estas incertidumbres. Lo solucionado es con los bonistas en dólares. La parte de incertidumbre son los costos de financiamiento de los pesos y lo que tiene que ver con organismos de crédito multilaterales, empezando con el mismo Fondo Monetario. Pero arreglar la deuda es en general un elemento que debe contribuir a la estabilización total de la economía y sus posibilidades de crecimiento futuras. Muy bien. Si no lo acompañamos de estas cuestiones de crecimiento futuro, no sirvió. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista
Daniel Marx, haciendo una síntesis muy clara de lo que ha sido esta semana. Se ha ganado tiempo, pero se tiene que avanzar en la solución de los problemas de fondo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.